Muy bien, vamos a ver la otra parte de la Argentina, que no es la económica, sino que es la política, la social. Y estoy en contacto con Juan Bosa, que es consultor de empresa, pero que está muy bien ayornado respecto a toda esta situación. Juan, un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente para vos. Muy bien, gracias Rubén. Gracias por la invitación, por supuesto. Está bien, dame una mirada de cómo estás viendo vos hoy a la Argentina. Bueno, hoy la Argentina está en una situación que yo diría de una ambigüedad muy preocupante. Hay un gobierno electo democráticamente, con toda legitimidad, que asumió hace un poquito más de 10 meses, pero uno no sabe si gobierna o desgobierna. Al mismo tiempo, por supuesto, la oposición se mantiene con mucha cautela, con un perfil muy bajo, porque claro, por una parte, el gobierno hace poco que asumió, entonces podría ser acusada esa oposición de conspiradora si saliera muy a la palestra a oponerse, ¿verdad? Hay algunos atisbos de oposición, pero en general se mantienen con mesura, con prudencia. El problema más serio es que yo no sé si el gobierno tiene, primero, vocación, segundo, capacidad para gobernar. Lo que sí estoy seguro es que hasta ahora no se nota que tenga ni una cosa ni la otra. Entonces hay problemas serios como por ejemplo la incongruencia entre la postura que dice tener el presidente y la conducta que frente al caso concreto de las tomas, ¿no? De las tomas de tierras. El presidente dice que eso es ilegal y que está mal, pero al mismo tiempo vemos que hay funcionarios de distintos ministerios que han estado, digamos, prohijando esas tomas al mismo tiempo y no se toma ninguna decisión. Se sabe ya por las últimas estadísticas que en el último trimestre se destruyeron aproximadamente 3.700.000 empleos. Es fácil sacar la cuenta, ¿no es cierto? Eso significa que hay aproximadamente entre 10 y 15 millones de personas que se quedaron sin ingresos, porque suponiendo que sea el padre de familia y que sean 4 o 5 miembros de familia los que viven de ese ingreso, al haberse perdido el trabajo, está bien, por supuesto fue como un remedio de urgencia el que tomó el gobierno con el IFE, ¿no es cierto?, y con toda la emisión monetaria que ha hecho para poder financiar todo ese egreso, pero esas cuestiones son pan para hoy y hambre para mañana. El problema de fondo todavía ni han empezado a plantearse cómo lo van a solucionar. Entonces tenemos, por una parte, en lo político una situación donde hay una ambigüedad muy preocupante. En lo económico, una toma de medidas para paliar el cortísimo plazo, pero que van armando una bomba mucho más grave para el mediano. No hablo del largo plazo. Hoy, lamentablemente, hoy no podemos ni pensar en el largo plazo en Argentina, pero sí tendríamos como mínimo que plantearnos el mediano plazo. Es decir, bueno, de hoy para la semana que viene vamos zafando, pero ¿qué vamos a hacer con esto dentro de un año? Es decir, por ejemplo, la espiral inflacionaria que puede desatarse. Estamos con una brecha cambiaria enorme, ¿no? Entre el valor de, si bien hoy ha bajado un poco el dólar blue, pero sigue habiendo una brecha enorme entre ese valor y el valor del dólar oficial. Encima complican todavía todo más en este sentido porque al dólar oficial le han puesto dos impuestos, pero al mismo tiempo al productor que quiera exportar, por ejemplo, su semilla, le van a pagar con el dólar oficial menos las retenciones. Eso lleva a una situación absurda, a una situación ridícula, donde vos casi podés multiplicar por 4 de punta a punta entre lo que le llega al productor, por ejemplo, de soja a su bolsillo, un poquito más de 50 pesos, y lo que está costando $1 para conseguirlo verdaderamente, que es el dólar blue, que está cerca de los 200. Es casi multiplicar por 4. Y pareciera que nadie se ocupa en serio de este tema. Bueno, son una serie de elementos. Si vos vas mirando en lo político, en lo económico, en lo social, esto está desembocando en que se va armando un caldo de cultivo muy complicado. Un caldo de cultivo muy complicado. Que, de nuevo, de ahora para la semana que viene se puede sostener, pero dentro de un año, ¿cómo se hace si el gobierno no logra encaminar de alguna manera
el frente fiscal, el frente monetario, es decir, ya están logrando ahora, según parece, pueden lograr que aprueben un presupuesto. Pero es que ese es un presupuesto en el que nadie puede tomarlo como regla fija para tomar ninguna decisión. O sea, es un presupuesto en el que nadie cree. Todo esto, cuando uno lo va viendo en los distintos aspectos, configura una situación donde hay una desconfianza muy grande respecto a las autoridades, a su capacidad para gobernar y respecto al futuro de Argentina. Y esto en el marco de una pandemia mundial que ya es un problema para todo el mundo, pero que por supuesto en nuestro caso multiplica la gravedad de la situación. Así claro. Que probablemente sí. no son buenos tiempos los que nos tocan, no son buenos tiempos, yo lo veo muy complicado. Sí, es cierto, coincido contigo. Ahora, pareciera que uno mirando retrospectivamente lo que pasó con la 125, el gobierno vuelve a subestimar la capacidad de reacción del campo, que ahora se multiplica, por un lado con lo que muy bien explicabas vos respecto a que está cobrando $1 un poquito más de 50, pero compra insumos con $1 a 190, por ejemplo. Y ahora también este tema de las tomas de tierras, de campos, cortarle los silobolsa, es como provocarlo intensamente como para que reaccione. Y la gente de campo no es como el hombre urbano, la gente de campo es diferente, no tiene ningún problema ni ir a armar una carpa, ir con la mujer, los chicos, comer lo que sea y se van a plantar ahí frente al casco de Echeverre. ¿Cómo lo ves toda esa situación de lo que pasó con los Echeverre? Lo de los Echeverre, por empezar, uno no conoce los detalles al dedillo y entonces es difícil opinar, ¿verdad? Pero lo que sí se ve claramente es que hay una de las hijas, de las herederas de Echeverre padre, que dice tener derecho sobre una parte de la herencia y va y ocupa, ¿no es cierto? Y ahí va Grabois con toda su corte, y ahí van algunos funcionarios nacionales, etc. Entonces se hace un mejunje que realmente voy a decir, pero esta gente está, pienso en los funcionarios y en el gobierno nacional, todos los que están como adhiriendo a la corriente de Grabois, uno dice, che, pero ¿estos están gobernando? Porque realmente son el tipo de conducta, el tipo de comportamiento que uno podría esperar, no me gustan lo mismo, pero bueno, sería más entendible si ellos estuvieran en una oposición que está tratando de ganar un poco de protagonismo político. Pero no se dieron cuenta que ya están en el gobierno. Esta tal Carpinetti, por ejemplo, que estuvo durmiendo allí en la toma y es funcionaria de un ministerio nacional. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Simplemente entorpeciendo y complicando más una situación que ya de por sí es grave. Lo más grave de todo es, como bien decías, este hecho de que el gobierno nacional está permanentemente complicándole la vida a la gente de campo, y creo yo, que es meterse con un sector al que no conocen y que no quisieron terminar de conocer cuando aquel evento de la 125 en el año 2008. Yo recuerdo claramente que, digamos, los dos Kirchner, Néstor y Cristina, se enemistaron a muerte con el vicepresidente, ¿no?, en aquel momento, y resulta que el vicepresidente le sacó las castañas del fuego. Es decir, creo sinceramente que la gente de campo son un baluarte muy importante para defender la racionalidad y el respeto al derecho de propiedad en nuestro país. Y esto no es poca cosa. El nuestro no es un país que se caracterice, nunca se caracterizó, pero últimamente cada vez se caracteriza menos por la racionalidad. Y el respeto a la propiedad privada es algo fundamental si uno lo que quiere es prosperar. Y tanto que hablan de que les preocupan los pobres, si verdaderamente quieren que haya cada vez menos pobreza, hay que empezar por respetar el derecho a la propiedad y darle mucha seguridad jurídica, robustecerlo, de manera que entonces empiecen a llegar a algunas inversiones. Nadie va a invertir si sospecha que en algún momento pueden decirle, no, esto a usted no le pertenece y cualquiera puede ir a ocuparlo, ¿no? Entonces ahí hay un combo muy complicado. En el caso particular de la toma esta del campo en Entre Ríos, de la familia Echeverre, es más complicado todavía, pero muestra muchos aspectos que hay que tener muy en cuenta. Primero, el gobierno tiene que definir si respeta o no la propiedad privada,
por lo tanto, a partir de ahí, si respeta o no la Constitución Nacional, para seguir si hay la capacidad de meter en caja a determinados funcionarios que pareciera que toman vida propia, digamos, hacen cosas que son supuestamente contrarias al deseo del presidente de la nación y siguen haciéndolas y no pasa nada. Bueno, toda esta ambigüedad, y en el medio, por supuesto, esto de mojarle la oreja a la gente de campo, que yo te digo, sinceramente, yo creo que no tienen idea con quién se meten. Hay una gran ventaja, además, que nosotros tengamos el campo como lo tenemos. La riqueza de nuestros hombres de campo está fragmentada, atomizada en miles y miles de familias propietarias de esos terrenos y propietarias de esa capacidad productiva que la van a defender a muerte. Entonces, acá hay un tercer factor, Juan, que se agrega a lo que vos estás diciendo, que es el tema judicial, porque el juez Flores se declara incompetente porque dice que es un juez de familia, que no es un juez penal, pero toma una decisión que lógicamente perjudica a la familia Echeverre cuando el propio escribano ha hecho declaraciones públicas de que las actas de la sesión de acciones de la hermana de esta mujer Dolores Echeverre es cierta. Entonces la justicia también se está implicando en algo que se viene incrementando también por otras partes donde la justicia toma posición casi, yo diría, política. Estoy sorprendido por eso. ¿Qué opinás? Sí, insisto en que es una locura, porque ¿qué pasa? A ver, aún en las familias más encumbradas del planeta, cada tanto suceden estos vodevil, ¿no? Estas historias de conventillo que uno dice, che, es increíble, pero es así. Bueno, listo, está en la naturaleza humana, hasta ahí no hay problema. El tema es cuando el Estado se mete a complicar, en lugar de que el Estado mantenga una posición distante, ecuánime, y tratando de aclarar las cosas de la mejor manera. Entonces, esto es lo que a mí me sorprende más que nada. Y ahí es donde digo, ¿cuál es la vocación de las actuales autoridades? Primero, ¿tienen vocación de gobernar? Segundo, bueno, vamos a ver si tienen capacidad. Hasta ahora no han demostrado ni una cosa ni la otra. Entonces, están entorpeciendo en lugar de simplificar el funcionamiento de nuestra sociedad. Esto es algo que es gravísimo, pero aparte es pocas veces visto. Porque, insisto, sería diferente si ellos estuvieran tratando de acceder al poder. No, ya ganaron las elecciones, ya son un gobierno hace más de 10 meses, ¿no se dieron cuenta? ¿Cuándo se van a poner en serio a comportarse como personas adultas? ¿Cuándo van a salir de esa chiquilinada barata de hacer lío y lío y lío? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué objetivo? Bueno, y creo sinceramente que la buena noticia es que le están queriendo mojar la oreja al campo. Ahí van a encontrar una barrera franqueable. Y ahí creo que va a ser donde podamos, ojalá, empezar a ordenar todo este asunto y empezar a encontrar alguna salida a nuestra sociedad. Argentina está pasando un momento muy delicado. Esta pandemia que se une a todo este desquicio en la capacidad de gobierno, etcétera, nos va a costar muy caro, Rubén. Y van a llegar tiempos difíciles donde toda cuota de sentido común y de capacidad de pensar y de tomar decisiones bien orientadas, toda cuota que podamos tener no va a ser suficiente. Los desafíos que tenemos por delante son mayúsculos. Entonces, esta chiquilinada se tiene que terminar. No puede ser que esta gente siga pensando que pueden seguir así indefinidamente. Bueno, ya son está bien. Dejarlo un minuto ahí porque todo esto que está haciendo esa gente, como decís vos, tiene por otra contraparte a la oposición. Normalmente siempre se le ha dado 90 días de licencia a un gobierno para que haga los arreglos más fuertes o cambios y luego se lo empieza a juzgar y a criticar o no. Esta vez, vos lo acabás de decir, llevamos 10 meses de gobierno y la oposición es como que tiene un mutismo total, no dice nada. ¿Qué le está pasando a la oposición argentina? La verdad que sí, coincido con vos en la apreciación, pero puedo suponer lo siguiente. Por un lado, durante los primeros meses de la pandemia, recordemos que justamente los 90 días, ¿no? Los 90 días
de crédito al gobierno recién llegado se estaban terminando precisamente cuando se dispuso la cuarentena. Fíjate vos. Entonces, ¿qué pasó? Uno puede decir, bueno, en ese momento había que esperar, éramos todos conscientes de que el problema era un problema a nivel de salud pública, a nivel mundial, y sigue siéndolo. Entonces, quizás no era el momento propicio, ¿verdad? Había que tener todavía una dosis mayor de paciencia. Y luego lo que ha pasado, creo yo, que para la oposición, lo mejor que puede suceder, desde el punto de vista de acceder ellos al poder político, es que el gobierno siga como viene. Porque vos te das cuenta que este gobierno no necesita que nadie lo critique. O sea, es increíble y realmente es sorprendente. Digamos, puede suceder uno o dos hechos, pero hay una innumerable cantidad de hechos y todos los días se suceden nuevas declaraciones fallidas, como la que hace poco tuvo Kicillof, ¿no? Diciendo que los country eran como ocupaciones ilegales. Una cosa que uno dice, pero ¿de dónde saca esto? Bueno, entonces uno dice, che, o lo hacen adrede, pero ¿adrede para qué? Para seguir desprestigiándose. No se entiende. Pienso que desde la oposición, viendo eso, dirán, bueno, nos quedemos tranquilos, no hay necesidad. Pero realmente tampoco está bueno que sea así, ¿verdad? Porque es como que tenemos una democracia incompleta o una democracia a un cuarto de máquina, ni siquiera a media máquina. Además, hay otra cosa que también hay que saber, o al menos es mi postura. Nos tenemos que dar cuenta que este gobierno, esta oposición, somos todos argentinos. Lo peor que puede pasar es seguir alimentando la grieta indefinida. Lo peor que puede pasar es seguir pensando que los culpables de cómo estamos son los otros y nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta. Alguna vez tendremos que sincerarnos y decir, che, este formidable lío, esta decadencia de casi un siglo, la hemos hecho entre todos, por acción o por omisión. Porque no quise meterme o porque cuando me metí no pude o no supe qué había que hacer o no tuve ganas de hacerlo bien, como sea, pero una sociedad que se desbarranca permanentemente durante casi un siglo no puede ser responsabilidad de un puñadito. Tampoco sirve ya andar buscando a ver a quién le echamos la culpa, según se sea de izquierda o de derecha, ¿viste? Durante décadas le echaban la culpa o a Estados Unidos o a los rusos, ahora a los chinos. Che, paren. Acá somos 45 millones de argentinos que no hemos sabido darnos un guión para la acción conjunta. No hemos sabido tener una idea, un proyecto para adelante. Y bueno, por ahora parecía que podíamos ir tirando de cualquier forma. El problema es que ahora la situación ya está gravísima. Hace poco yo te comentaba a vos, en este momento un uruguayo promedio es un 70% más rico que un argentino promedio. Estas son cosas que duran, pero es la realidad. Ahí me avisan que se nos terminó el bloque. Juan, muchas gracias por haber participado del programa. Por favor, gracias a vos por tu invitación, Rubén. Que estés muy bien. Un gusto. Nosotros vamos a hacer la última.